Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Master, se ha estrenado el tercer cómic de la Era de la República en Star Wars. Uno con una aventura en particular titulada como Misión del Jedi Obi-Wan Kenobi, breve tiempo después de haber tomado a Anakin Skywalker como su aprendiz. En una historia que hace eco con su maestro Qui-Gon Jinn y con las lecciones que su Padawan tuvo que aprender de él tras su muerte. Pero si no te quieres perder ningún cómic de la Era de la República, Master, tengo una lista de reproducción con las dos historias anteriores de Qui-Gon Jinn y Maul que desde un cierto punto de vista todas se interconectan. Es así que nuestro episodio de hoy nos llevaría hasta el mismísimo templo Jedi en Coruscant, años antes del tiempo presente, a la vida de un joven iniciado Kenobi, donde el Jedi adulto recordándose diría: la meditación es más que forjar una profunda conexión con la fuerza. Pero ahí, viendo un vistazo sobre su pasado, veríamos que precisamente se completaba aquella lección hacia un montón de niños. La meditación no solo era tener una conexión con la fuerza, sino también ganar un profundo conocimiento sobre sí mismos. Era pues un medio para obtener mayor control de sus pensamientos y sus emociones. Y entre un montón de niños veremos justamente al Jedi iniciado Obi-Wan Kenobi a una edad muy temprana, antes siquiera de tener a Qui-Gon como maestro. Entonces todo cambiaría y veríamos a Kenobi meditando en el tiempo presente mientras escuchábamos sus pensamientos. Paz, serenidad, armonía, debemos ser amos de nosotros mismos antes de que podamos esperar dominar la fuerza. Repentinamente su Padawan lo interrumpiría diciéndole que tal estaba aquello. Y al ver que Anakin meditaba perfectamente acomodando un montón de pequeñas rocas de forma piramidal, Kenobi contestaría que estaba muy bien aquello, indicándole que intentara mantenerlo en ese lugar por el resto de la sesión. Kenobi pues volvería a cerrar sus ojos y se diría que Anakin continuaba sobresaliendo en su entrenamiento. Era un Padawan que volvería a cualquier maestro orgulloso de él. Claro, siempre y cuando escuchara un poco. Pero entonces se preguntaría por qué se había sentido tan incómodo últimamente. Las rocas de Skywalker repentinamente caerían en la sesión de meditación, mientras que Kenobi tendría dos vistazos de su pasado como Padawan de Qui-Gon Jinn. En uno su maestro lo felicitaba mientras practicaban los dos con sus respectivos sables de luz, mientras Obi-Wan le agradecía a Jinn. Y en otro más, Obi-Wan volvía a ver en su mente la muerte de Qui-Gon a manos de Darth Maul en Naboo. Entonces, al recordar esto, Kenobi solo pensaría: es verdad que nunca esperaba tomar un Padawan para mí tan pronto, y pensaba que cuando lo hiciera tendría a mi lado a mi propio maestro Qui-Gon Jinn para pedirle su consejo, si solo las circunstancias fueran diferentes. Y al añorar a su difunto maestro, solo veríamos que el joven Anakin Skywalker ahora controlaba 3 grupos distintos de rocas, demostrándonos su intenso poder. Pero entonces ambos serían interrumpidos cuando la maestra Jedi Tozan iría a buscar a Kenobi. Y al preguntarle qué necesitaba, la Jedi le diría a Obi-Wan que el consejo tenía una nueva misión para él, ya que el equipo de arqueología creía que había encontrado un antiguo holocrón Jedi en el planeta Dalenor en el borde medio. La maestra Tozan agregaría que aquel planeta, claro, no formaba parte de los mundos de la República, pero el equipo de arqueólogos comprendían a los ciudadanos de la República. Pero antes de poder completar su frase, Anakin interrumpiría su concentración y le preguntaría a su maestro si de nuevo tendría que irse. Por lo que el maestro Kenobi le diría que no se iría por mucho tiempo. Además, Anakin podría continuar su entrenamiento con el maestro Yoda, aunque aquello a Anakin le parecería terrible porque estaría con los niños pequeños y ahí el joven Padawan diría que él ya estaba muy adelantado a todos ellos. Entonces Obi-Wan, queriendo reconfortarlo, le tiraría una sonrisa y le diría que tal vez aquello era verdad, pero no era una cosa del estudiante de terminar el entrenamiento. Pero al ver la reacción triste de Anakin, los pensamientos a Kenobi lo traicionarían. Dije eso y aún así sentí que lo estaba decepcionando como su maestro. Entonces Obi-Wan continuaría repensando en aquello mientras estaba en la biblioteca Jedi investigando sobre el mundo de Dalenor. Y entonces el maestro Yoda se aparecería para decirle que siempre había mucho que aprender. El joven Jedi diría que había encontrado en los registros sobre el planeta, pero no había nada sobre algún Jedi que hubiera ido para allá. Yoda entonces solo diría que aquello se habría perdido con el tiempo, incluidos sus nombres. Obi-Wan se levantaría y se dispondría a ir por aquel holocrón del que les habían informado los arqueólogos. Y si
si lo hacía, Yoda sabría que los Jedi ganarían mucho más conocimiento recuperando aquella antigüedad. Pero entonces le haría la sabia pregunta sobre si llevaría consigo a Skywalker a esta aventura. Un sobresaltado Kenobi contestaría que no lo había planeado, dado a que no estaba seguro si estaba listo. Pero entonces Yoda, habiendo observado lo suficiente al Padawan Anakin, le daría una gran lección. Inseguro tú estás, listo o no listo. Y mientras él se queda detrás de los otros Padawans. Es así que veríamos cómo desde la sala de meditación Anakin estaba sumamente insatisfecho por quedarse a un lado. Entonces, tras aquel momento, Kenobi le diría a Yoda que Anakin entendía que había llegado mucho después que otros iniciados y que tenía aún mucho que aprender en su camino para volverse un Jedi. Yoda sabía que aquello era verdad, pero también le diría que el muchacho necesitaba que su maestro creyera en él, revelándonos ahí uno de los primeros pecados del joven maestro Obi-Wan al entrenar a Skywalker. Entonces Kenobi sería franco con Yoda diciéndole que le sorprendía su apoyo hacia el muchacho, ya que él había sido uno de los miembros del consejo que se oponía a que Anakin se convirtiera originalmente en un Padawan. Yoda entonces diría que un Jedi pobremente entrenado era muy peligroso para sí mismo y para los otros. Por eso, si el joven Kenobi debía entrenarlo, entonces debía entrenarlo bien. Es así, con esta sabia lección de Yoda y dándose cuenta de sus propios errores, que Obi-Wan comenzaría a creer más en su Padawan y decidiría llevarlo a su viaje a Delanor. Aquello sería la primera vez que Anakin dejaba el templo Jedi y que volvía a ver el espacio desde que había dejado Tatooine. Y el muchacho estaría tremendamente agradecido con su maestro por permitirle acompañarlo a aquella aventura. Kenobi le diría que el maestro Yoda estaba de acuerdo con aquello y no había maestro más sabio que él, claro. Entonces Anakin, al ver el espacio, le pediría a su maestro si podía pilotear un rato, a lo cual Kenobi le diría que quizás cuando estuvieran más cerca del planeta. Pero ahí de nuevo podríamos ver los pensamientos de Obi-Wan al ver la gran reacción que había causado en Anakin. El maestro Yoda estaba en lo correcto. Él no debía quedarse refugiado en el templo. Yo no puedo tratar a Anakin como un Padawan normal, porque su camino no es el mismo que el mío. Por lo que de nuevo Kenobi recordaría 2 momentos de sus años como Padawan de Qui-Gon Jinn, cuando su maestro en un remoto planeta junto a un montón de raras criaturas le pedía que estuviera consciente de la fuerza y de la vida que estaba a su alrededor. Y en un segundo momento donde el rebelde maestro Jinn se paraba frente a todo el consejo Jedi para decirles que tenía que disentir con lo que había decidido aquel consejo de viejos Jedi. Entonces ahí Kenobi, al recordar aquello, entendería que no era el mismo tipo de maestro que Qui-Gon había sido. Es así que tras salir de este pequeño trance, Anakin le buscaría preguntar algo a su maestro, ya que el Padawan se preguntaba cómo había sido la vida de Obi-Wan antes de haber llegado con los Jedi. Y un amoroso Kenobi, actuando como un padre, le diría que en realidad no podía recordarlo, ya que había sido muy joven cuando dejó su mundo natal de Steujon. Él había sido identificado como un usuario sensitivo a la fuerza y entonces fue llevado al templo Jedi en Coruscant. Anakin, claro, buscaba una figura con identidad y al escuchar aquello se decepcionaría, puesto que su maestro, a diferencia que él, siempre había sido un Jedi, pero Kenobi le explicaría que había tenido que pasar el mismo entrenamiento que él y le recordaría que incluso cuando ellos dos se conocieron aún era un Padawan. El joven Skywalker le diría que lo sabía, pero estaría triste porque su maestro siempre había sabido que su destino era convertirse en un Jedi. Su maestro nunca fue un esclavo o algo por el estilo. Y entonces agregaría que quizás por eso el Consejo Jedi había determinado en un momento que él estaba demasiado viejo para iniciar el entrenamiento. Por lo que Obi-Wan le pondría su mano en el hombro y le diría que el consejo podría estar correcto en muchas cosas, pero no eran perfectos. Además, Qui-Gon lo había elegido para ser su estudiante como un día él mismo lo había elegido a él años atrás. Por lo que ahí la naturaleza oscura de Anakin saldría a relucir contestando que ahora Qui-Gon estaba muerto y entonces su maestro Kenobi estaba atorado con él. Skywalker, inmediatamente triste, se iría a la parte trasera de la nave, mientras Obi-Wan, afligido, intentaba explicarle que aquello no era lo que había intentado decirle. El momento pasaría y entonces los dos Jedi llegarían al mundo de Dalenor, justo a aquel sitio arqueológico donde tenían informes de haber encontrado un holocrón antiguo Jedi. Es así que maestro y aprendiz serían recibidos por una togruta llamada Clatrif, quien estaba a cargo de la excavación, agradeciéndoles que hubieran llegado. Obi-Wan le agradecería
agradecería su amabilidad, diciéndole que si en verdad habían encontrado un holocrón, aquello era un conocimiento invaluable para los Jedi, por lo que la Togruta agregaría que aquello era genial, porque significaba que se llevarían a la maldita cosa de ahí, para ella entre más pronto mejor. El Jedi se quedaría un tanto confundido. ¿Acaso el holocrón estaba causando algún problema? A lo cual Clatriv le explicaría que no era algo que estuviera haciendo aquella antigüedad, sino que en sí estuviera en aquel planeta, ya que habían tenido algunos problemas con algunos piratas locales cuando iniciaron la excavación, pero pronto habían encontrado que ningún artefacto les serviría a aquellos piratas. Y así veremos que la excavación estaba fuertemente custodiada por nativos de Dalenor, quienes cuidaban que precisamente no fueran atacados por aquellos piratas. Sin embargo, la Togruta agregaría que normalmente las piezas rotas de viejos droides no eran de interés para nadie más que para un montón de académicos. Pero desgraciadamente, cuando encontraron recientemente el holocrón, aquello había convencido a los piratas para robarlo. Por eso la excavación ahora tenía guardaespaldas. Es así que Obi-Wan le diría que le permitiera que los liberara de la pesada carga que era para ella esa situación con el preciado holocrón. Y le daría la orden a su Padawan que se quedara echando un ojo mientras él iba con Clatriv a verificar que efectivamente aquello fuera un holocrón. Inmediatamente, el joven Anakin obedecería con gran alegría, y Kenobi con una sonrisa se dispondría a entrar hasta donde estaba aquella reliquia. Es entonces que la Togruta había mantenido escondido en una caja, junto con otras antigüedades, aquello que habían encontrado. Y entonces, al abrirla, podríamos ver que efectivamente aquello que tenía en sus manos era un holocrón Jedi. Y ella desearía que aquel pequeño juguete Jedi aún funcionara. Obi-Wan lo tomaría en sus manos e inmediatamente le agradecería a la arqueóloga, diciéndole que el Consejo Jedi estaría muy intrigado en descubrir a quién había pertenecido aquel holocrón. Pero en ese momento Obi-Wan escucharía un grito desde afuera que le llamaba. Era su Padawan Anakin, quien le gritaba que los piratas habían vuelto. Seguramente los habían visto cuando aterrizaron. Es entonces que Obi-Wan, al sentir el peligro, le diría a la arqueóloga que se quedara ahí. Guardándole el holocrón, se dispondría a salir de ahí. Y entonces, al ver a los piratas cara a cara, les diría su épica frase de las 2 trilogías. Hello there. Entonces el líder de los piratas de Dalenor les diría a sus lacayos que seguro se habían venido más extranjeros, entonces quería decir que habían encontrado algo valioso. Obi-Wan entonces se presentaría como el caballero miembro de la Orden Jedi que era, diciéndoles que les aseguraba que aquello que los había traído hasta aquí a él y a su aprendiz era algo de puro interés histórico. Pero también Hutso Shaku, el líder de los montadores de Crypter, se presentaría diciéndole de forma siniestra que levantarían sus cuerpos muertos de su propio mundo. Al escuchar esto, Kenobi sabría qué hacer. Tomaría el mango de su sable de luz y diría que sus intenciones eran puramente pacíficas, pero eso no significaba que ellos no fueran a defenderse. Y así el Jedi encendería la hoja zafiro de su sable de luz, poniéndose al frente de Anakin y de la arqueóloga, protegiéndolos. Pero el pirata les diría a los suyos que se olvidaran de lo que había enterrado. Ahora quería esa valiosa espada láser. Por lo que en ese momento todos los piratas se lanzarían en contra del caballero Jedi, mientras Obi-Wan le diría a Anakin que se quedara detrás de él. Y entonces la danza con el sable de luz iniciaría, ya que Kenobi comenzaría a repartir estocadas una y otra vez a pesar de estar superado en el número. Los piratas intentarían acercarse, pero el Jedi cortaría prácticamente todas las vibrohojas de sus enemigos con su hoja de plasma. Repartiría patadas y usaría la fuerza para incapacitar a aquellas criaturas. Aquello sería un gran espectáculo hasta que casi no quedaría ninguno. Y ahí su aprendiz podría apreciarlo todo, hasta que Hutso llegaría por detrás de Anakin y pondría su sable contra la yugular del Padawan, diciéndole a Kenobi que no se moviera. Le ofrecía un cambio, la espada por el muchacho. Obi-Wan estaría parado diciéndole que seguro no quería aquello, pero el criminal le diría que claro que quería esa arma. Pero sin verlo venir, repentinamente un montón de rocas se levantarían detrás de él y súbitamente lo impactarían de forma violenta en la nuca hasta dejarlo inconsciente. Anakin se había salvado a sí mismo. El resto de los piratas se asustarían de lo que había pasado y Kenobi les ordenaría que se fueran y que dejaran ese campamento en paz, o él y su aprendiz continuarían con su entrenamiento con ellos. Anakin pues se había salvado a sí mismo levitando ese montón de rocas como antes le había enseñado su maestro.
Es así que momentos más tarde, cuando los dos se dispondrían a salir del planeta para regresar a casa, ambos entenderían muy bien esa lección que Qui-Gon les había querido dar al mantenerlos juntos, ya que el Padawan le pediría primero perdón a su maestro, pero Obi-Wan lo felicitaría diciéndole que había manejado admirablemente las cosas. No tenía por qué disculparse. Anakin se sentía culpable por haberse quedado congelado y porque lo habían capturado, y estaría triste porque había pensado que estaba listo para venir con su maestro, pero en realidad no lo estaba. Y entonces Obi-Wan, como el padre que siempre fue hacia Anakin, le diría que él ya había estado listo mucho antes de lo que había sucedido hoy. El que no estaba listo era él, su maestro. Eso era lo que había descubierto Kenobi, porque lo que le había dicho antes Anakin sobre que su maestro se sentía atrapado con él siendo su propio aprendiz, Obi-Wan suponía justo lo contrario. Era él mismo quien había impedido el crecimiento de su aprendiz al tratarlo antes como había sido, y hasta ahora se había dado cuenta. Y entonces tanto Obi-Wan como Anakin comprenderían ese legado y última lección que les había dejado Qui-Gon al convertirlos en maestro y aprendiz. Y así los pensamientos de Kenobi nos dirían mientras recordaba: Qui-Gon Jinn fue un gran Jedi y aún así él cayó ante los Sith. Y si yo no pude ayudar a salvar a un gran maestro, entonces ¿cómo podría salvar a un Padawan? Nos salvaremos a nosotros mismos. ¿No es eso lo que hubiese querido el maestro Qui-Gon? Contestaría perspicazmente el Padawan. Creo que así lo era. Sentenciaría finalmente Kenobi mientras dejaba esas cadenas de culpa tras la muerte de Qui-Gon atrás y se convertía verdaderamente en un maestro, invitando ahí por primera vez a su Padawan a pilotear su nave. Anakin, claro, se emocionaría ante aquello, pero a final de cuentas podríamos ver desde los propios pensamientos de Kenobi todo lo que había aprendido con esa herencia que le había dejado Qui-Gon y el pequeño empuje que había recibido de Yoda para así unirse para siempre con Anakin. El maestro Yoda dice que nunca acabamos de aprender. Quizás el maestro está destinado a ser un estudiante tanto como el Padawan. Yo tal vez no sea el maestro que fue Qui-Gon, pero soy el maestro que Anakin tiene. Y yo no volveré a fallarle otra vez, porque después de todo yo mismo hice esa promesa. Es así que Obi-Wan entendería a final de cuentas cómo la influencia de Qui-Gon le había dejado una última lección para continuar aprendiendo a través de tener un Padawan que le pusiera nuevos retos. Uno que aprendería del otro como Jin había aprendido justamente antes con Kenobi. Una lección que el mismo maestro Yoda le había ayudado a reforzar al joven caballero, con lo cual el espíritu de Kenobi se reforzaría, al igual que su relación con Skywalker, y podríamos tener un vistazo porque era tan importante para un caballero tener un Padawan a su lado, para un día así convertirse en todo un maestro. Es hasta ahí donde nos deja esta historia, pero en una semana más, Masters, tendremos el cuarto ejemplar de los cómics de la Era de la República, con una historia única de Jango Fett justo antes del episodio 2. Claro, todos los detalles los tendremos en este canal, pero si también quieres conocer ese gran error que encontró Qui-Gon sobre la Orden Jedi, o cómo Maul negó ser un Jedi para sí mismo, ese par de cómics de la Era de la República te los dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que la lista de reproducción y otra aventura que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.